Hola a todos, ¿cómo estáis? Este pequeño barquito que aparece en pantalla lo quieres para tu piscina, créeme. Y prestad mucha atención a esos códigos porque estoy preparando un sorteo para los 50.000 suscriptores. Prestad mucha atención y bienvenidos. Este es otro de esos productos de la marca 4DRC que me ha llamado muchísimo la atención, y más para ahora que viene el verano. Eso que acaba de aparecer ahí no es spam, es que se me olvidó quitar la batería de otro dron y me da vergüenza, voy a taparlo. Lo que no me ha llamado para nada la atención es el destrozo de caja que me ha llegado. Por aquí estamos viendo el típico manual de 4DRC que viene solo en inglés. Esta vez no viene en mi idioma favorito. Este es el barco control remoto, que está construido en unos materiales bastante resistentes, así como sus hélices, que nos trae 2 de repuesto, y en la parte superior del barquito podemos ver un LED rojo y una toma de carga. Y algo muy curioso es que solo funciona una vez que está en contacto con el agua. Una cosa que me ha sorprendido bastante es el mando, ya que nada tiene que ver con el resto de mandos de la marca 4DRC. Este mando consta de unos botones tipo clic y dispone de varias funciones que ahora en el agua más adelante veremos. Por aquí trae una pequeña bolsita donde viene el cargador para el barquito, 2 pequeñas hélices de repuesto y un destornillador que necesitaremos para retirar la tapita para las pilas del mando. Este mando funciona con 2 pilas AA y ahora vamos con unas pruebas de vuelo no, acuáticas, joystick arriba, joystick... Ah no, espera, que este mando no tiene de eso. Vamos con ello. Pero antes, como siempre, déjame decirte que si te está gustando el vídeo, algo que es de mucho apoyo es que te suscribas, le des like y actives la campanita para más vídeos como este. Al igual que este vídeo, os invito a ir a la pestaña comunidad y a votar entre uno de los vídeos que os pondré para que elijáis, como siempre vosotros, el próximo vídeo que veamos por el canal. Como podéis ver a primera vista, el barquito responde de maravilla, y eso que es en una bañera. Y no os preocupéis por el agua, porque tengo un jardín bastante bonito que tengo que regar. Por cierto, ¿estáis apuntando esas palabras? Apuntadlas y ahora al final del vídeo os explico. Ese pequeño submarino que aparece en pantalla es otro cacharrito acuático que traeré al canal si veo que este vídeo recibe el suficiente apoyo. Y sí, el submarino no solo va por la superficie, también se sumerge. Los botones del mando, aparte de las funciones principales de ir hacia adelante, hacia atrás, izquierda y derecha, tiene 3 botones más que sirven para hacer giros a la izquierda, giros a la derecha y otro botón que pondrá los pequeños motores de este barquito a tope. Ahí, por ejemplo, estamos viendo cómo el pequeño barquito hace giros a la izquierda y a la derecha. La duración de la batería de nuestro pequeño amigo oscila entre los 10 y los 12 minutos. Y el tiempo de carga de este cacharrito es de unos 30 minutos. Como siempre sabemos, es una faena tener que esperar tanto tiempo para que luego la batería dure tan poquito, pero en este tipo de juguetes es lo que hay. Esta es una de las tomas que más me gustó grabar del vídeo, ya que podía ver el barquito moverse desde la perspectiva del agua. Y algo que tengo muchísimas ganas de grabar con el submarino, ya que como os he dicho, también puede sumergirse. Y ahora os pregunto nuevamente, ¿estáis apuntando esas palabritas? ¿Seguro? Venga, pues os explico cuál es la mecánica para participar en el sorteo. Me alegra mucho comentaros que estoy preparando un sorteo para cuando lleguemos a los 50.000 suscriptores. Y la función de cada una de estas palabritas es la de una participación. Y ahora vamos con los requisitos para poder participar en ese futuro sorteo. El primero, y es evidente, es que hay que ser suscriptor del canal. El segundo es que dejes tu me gusta, y el tercero es que comentes si te gustan este tipo de cacharritos o algún comentario que pueda ser de utilidad para la comunidad. También os doy un consejo, y es que en nuestras redes sociales TikTok e Instagram iré poniendo de vez en cuando alguna palabra suelta que no veréis por aquí, así que os invito a echarle un vistazo porque son participaciones que suman. Más abajo tenéis los enlaces para que podáis ir a esas redes y comentarme qué os ha parecido este pequeño barquito. Espero que una semana más hayáis disfrutado de este vídeo. La semana que viene nos vemos con otro vídeo que vosotros seleccionaréis en la pestaña comunidad, y ya sabéis, portaos bien que ya me porto yo mal.